Bien, entonces, clase de formalismo ruso, incluso habiendo elegido tres textos, quedó largo, entonces van a ser dos partes. Hoy vamos a ver unas características más bien generales de qué fue esto, este movimiento teórico y científico en cierta manera, y después un texto concreto que es el de Boris Eichenbaum, se llama La teoría del método formal, y es relativamente largo. Si ustedes vieron el libro Teoría de los formalistas rusos que yo dejé en CREA, van a ver que es una compilación. 133 páginas. Sí, exacto. Es una compilación de todos modos de varios trabajos, es decir, que, que leyéndolos individualmente a lo largo del tiempo se lee bastante bien el libro. Pero incluso este que vamos a trabajar hoy tiene, si no me equivoco, tiene como 40 páginas. O sea que hay que darle un tiempito para leerlo. Así que voy a tratar de ser como lo más didáctico posible, aunque ustedes saben que no se pueden quedar con la clase, tienen que ir a leer el texto, pero que quizás ir a leerlo directamente con una buena introducción o lo que sea puede ser más motivante también. Em, bueno, ¿cuál fue esta importancia del formalismo ruso? El formalismo ruso surge en un momento, principio del siglo XX, donde estaban pasando algunos acontecimientos importantes históricamente que hacían a la gente pensar que se estaba viviendo un mundo distinto, un cambio radical en el mundo. Em, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto fundamental para pensar esta idea de que había un cambio radical en los tiempos. La guerra fue por primera vez como de avanzada tecnológica, se usaron tecnologías de innovación para mejorar la actividad bélica. Eh, Después, por ejemplo, ya que estamos en el ámbito de Rusia, la Revolución Rusa marcó toda un momento importantísimo, el fin del zarismo, el comienzo de un gobierno de orden más obrero y de impronta socialista, que después habrá tenido las derivaciones que tuvo, pero en su momento fue vivido como algo inédito. Em, y todas las nuevas tecnologías que estaban en las sociedades occidentales tomando lugar en la vida cotidiana de la gente. La, em, la radio, el telégrafo, etcétera, todo eso hacía que la gente sintiera que se estaba viviendo con más velocidad, con este, una dinámica de la vida nunca antes vista. Y todo eso hacía pensar en esto, en la modernidad, está llegando la modernidad. Y había que ponerse un poco a tiro en todos los ámbitos. Em, por ejemplo, lo que traía un poco como ejemplos de otras esferas del conocimiento, pero que estaban viviendo este espíritu de época, es, por ejemplo, em, Freud y el nacimiento del psicoanálisis tuvo que ver con la idea de que los paradigmas que existían para explicar, vamos a decir, lo que hoy en día llamamos salud mental, habían quedado un poco, para ciertos casos, no tenían aplicación, no explicaban la cosa. Esto tiene que ver, por ejemplo, em, con todo lo que a principios del siglo XX se llamó los síntomas de las histéricas, ¿no? Mujeres que tenían una parálisis de un miembro, o tartamudeaban, o tenían un temblor sostenido, crisis conversiva, iban al médico, no tenían nada orgánicamente, el psicólogo conductista tampoco podía explicar qué era lo que estaba pasando, entonces decían, bueno, estas mujeres están fingiendo, no sé, no quieren al marido, no quieren trabajar, están fingiendo, no les pasa nada. Y Freud dice, no, sí les pasa, vamos a ver qué es eso. Y el psicoanálisis entonces fue un paradigma para explicar un cierto sufrimiento que no era necesariamente del orden de lo orgánico, y entonces con un nuevo paradigma no se abandonaba la pretensión científica de explicar un fenómeno, sino que a fenómeno nuevo que los paradigmas existentes no explican, hay que ver qué otro paradigma puede explicar eso. Em,
Algo similar pasó con la teoría general de la relatividad y esto lo vamos a tomar solo como ejemplo muy vago porque no es lo nuestro la ciencia, pero se menciona mucho como algo que tiene que ver con los signos de la época. em, de bueno, que el espacio y el tiempo ya no podían pensarse como Newton los había pensado, sino que había toda una revolución de los conceptos. En este momento histórico nos estamos moviendo para entender por qué los formalistas rusos creían que también en los estudios literarios era necesario crear una disciplina que tenga una solidez científica para entender la literatura. Eso también quitaba todo tipo de prejuicios en los estudios literarios. Entonces, bueno, los formalistas más bien querían como ponerse a tono con lo que estaba pasando en la época en otras esferas, que era la pretensión de objetividad científica para entender esto, pero criticando al positivismo del siglo XIX que quizás se había quedado demasiado corto para explicar fenómenos nuevos que estaban surgiendo en la vida moderna. Em, es en ese sentido que, que no tenemos que decir como tan livianamente, es una continuación del positivismo del siglo XIX. No tanto. Sí del espíritu de explicar científicamente las cosas, pero criticando el modelo que había, porque había nuevos fenómenos en la realidad. Entonces hace falta otro método, quizá un poco más abierto para que pueda captar cosas que los paradigmas anteriores no explican sin perder la objetividad científica. En ese contexto está el formalismo ruso. Eh, y hubo algo fundamental, perdón, me pasé dos pueblos. Eh, algo fundamental para entender los nuevos estudios literarios, que es el curso de Lingüística General de Saussure. Ustedes me contaron que tuvieron lingüística, algo de esto conocen. No va a venir mal igual como un muy mínimo repasito para, para entender qué tipo de elementos científicos los formalistas tomaron para explicar los textos literarios y para tratar de describirlos mejor. Em, el curso de lingüística general em, son apuntes de los alumnos de Saussure, ustedes saben eso, entonces por ahí muchas veces en el propio texto puede haber una parte con otra que hagan un poco de ruido o que incluso quizás terminen como, no diré contradiciéndose, pero generando un poco de confusión sobre lo que es tal o cual concepto. Y eso tiene que ver especialmente con el tipo de cómo se armó el libro, ¿no? Pero bueno, hay cosas que quedan más o menos explicadas que tienen que ver con binomios, vamos a decir así. Lo que estudia entonces la lingüística para Saussure, ya vista desde este punto de vista, que él nunca llamó estructural, pero después se le empezó a llamar estructural. Este, es que el lenguaje estudia el signo lingüístico. Perdón, que la lingüística estudia el signo lingüístico. Porque el lenguaje como objeto de estudio quedaba un poco difuso y después las lingüísticas anteriores a Saussure, que tenían toda una influencia más del romanticismo, querían establecer vínculos entre la lengua es de tal forma porque el pueblo es de tal forma. Eso es muy romántico, ¿no? Decir, la lengua alemana tiene sonidos bruscos y duros porque el pueblo alemán está fortalecido por los bosques y las montañas. Toda una explicación como organicista bastante del romanticismo, de estar todo el tiempo vinculando el espíritu de época y el medio con la vida de los humanos. Y acá se trataba de explicar científicamente qué pasaba con la materialidad lingüística. Entonces no tenía nada que ver el ambiente, vamos a decir. El signo lingüístico, el sistema de signos, que es la lengua, eh, bueno, se definen por oposiciones, un significante es todo lo que no son los otros, y en ese sentido no se buscaba afuera del sistema de la lengua las explicaciones de cómo funciona el sistema de la lengua, sino que está todo adentro.
esto sería un modelo inmanente de explicación también. No hace falta trascender el propio sistema de signos lingüísticos para explicar cómo funcionan entre sí ellos. Se crea un objeto autónomo de estudio. Al tomar al signo lingüístico como elemento de estudio, se genera un sistema autónomo. Bueno, los signos lingüísticos tienen dos, como vamos a decir, dos dimensiones, significante y significado. El significante es la materialidad misma de la palabra. También en un momento en el curso de lingüística general se habla de imagen acústica, vamos a decir la cadena fónica y la cadena material de letras que componen una palabra. Y el significado es a lo que nos remite en relación siempre con un referente de extralingüístico, de afuera de la lengua. Em, Después tenemos la lengua y el habla, como otra de las oposiciones que estudia Saussure. Dice la lengua es social, el habla es individual. Em, Esto seguramente ustedes en su momento em, ya lo entendieron, o sea, no vamos a profundizar en esto. ¿Por qué dice la lengua es social y el habla individual? La lengua es el mismo, el propio sistema de reglas para la construcción de todas las posibles frases o enunciados. Y el habla individual es la cadena particular que un hablante hace en cierto momento. Por ejemplo, esta que estoy haciendo yo ahora. Esa es una forma de estudiar el habla individual, pero que está eh, totalmente relacionada con la lengua que es social, porque yo no puedo inventar el orden en el que voy a decir las frases que estoy diciendo. Em, Hay un cierto orden que la propia sintaxis de una lengua no me permite. Eh, y eso quiere decir que yo, aunque tenga la posibilidad de combinaciones eh, en este discurso que nadie más va a hacer, entonces hay algo individual en eso, hay ciertas reglas que el sistema tiene que no me permiten ordenarlo de cualquier manera, sino de algunas. Y eso es que también un peso social en el discurso. Bueno, el signo es arbitrario, es decir, no hay una relación natural entre el significante y el significado, sino que es una convención. Pero esa convención no es entonces que, como es una convención y no es natural, yo la puedo cambiar mañana. Y ahí está lo que Saussure estudia como la mutabilidad y la inmutabilidad del signo. Él dice que pasan las dos cosas, pero la mutabilidad del signo no es porque a Fabián Muniz se le ocurrió que hoy zanahoria va a querer decir otra cosa. Eso no lo puedo hacer yo. Em, y sin embargo, sí puede pasar que en 20 años usemos la palabra zanahoria con otro sentido, pero porque hubo un proceso social de resignificación de la palabra. O sea, es mutable el signo, em, y en cierto sentido también es inmutable porque no es que se pueda cambiar a conveniencia. Mutan los signos, mutan em, los géneros gramaticales con los que los signos se... Ustedes si leen el Lazarillo, em, leyeron Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Vieron en el momento en el que Lázaro va a hacer el pasaje por el puente, un poquito antes del episodio del toro de piedra, la obra, ahí dice, pasó por la puente, o sea que puente en algún momento fue femenino y hoy es el puente. Ahí hay una mutabilidad del signo. No lo inventó el autor de Lázaro, sino que es un momento en el que hay que hacer un estudio diacrónico de la lengua, es decir, a través del tiempo, para ver en qué momentos y en qué textos que lo fundamenten se empezó el pasaje del género femenino al género masculino en el sustantivo puente. Entonces, hay las dos cosas. Los signos sí cambian históricamente, pero no los cambia el hablante. Cambian por algún tipo de proceso más o menos inexplicable desde el punto de vista del habla individual. Y después estos dos ejes para estudiar la lengua. La lengua se puede estudiar sincrónicamente y diacrónicamente. La sincronía, ¿se acuerdan la diferencia? Chan.
La sincronía... La Dale, dale. verdad, hay que ver con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero, Muchos años, algo así, pero no sé decirte. y cuál es cuál? Ahí va. Sincronía era menos tiempo, ¿no? Sincronía es el estudio, como si yo sacara una foto de la lengua en este momento, en 2025 en Montevideo, acá, y hago un estudio de cómo usa la gente el verbo tal, ¿no? Es un estudio sincrónico, está paralizado en el tiempo, ¿no? Y cómo se relacionan los signos y cuáles son sus predominancias, sus usos, sus combinaciones en este momento. Y si digo eh, el cambio del tuteo al voceo en Maldonado desde 1920 hasta el 2020. Eso es un estudio diacrónico. Toma un periodo histórico em, y estudia los cambios o las permanencias a través del tiempo de cierto uso de la lengua. Eh, Esas son las diferencias. ¿Por qué hago este repaso por el curso de lingüística general? Porque los estudios literarios cambiaron rotundamente a partir de lo que Saussure hizo con la lengua. Eh, Porque los formalistas rusos querían hacer esto con la literatura. Es decir, vamos a ver las propias materialidades de la lengua que componen un texto literario con este tipo de oposiciones para ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y a ver si por fin podemos explicar la literatura sin las críticas llamadas impresionistas, esto me encantó, no me encantó, me gustó, no me gustó, expresa el alma de no sé qué, del humana, expresa... Ustedes van a ver millones de obras literarias, son todas distintas, y las críticas dicen, expresa muy bien el alma humana. Es como que no quiere decir nada. Entonces, no están explicando la obra, cómo funciona estéticamente para generarnos tal efecto de ironía, de comicidad, tristeza, etcétera. Si no están diciendo, expresa el alma humana, que es como decir más bien nada, ¿no? A esas cosas quería atacar el formalismo ruso y para eso tenía que hacerse de un andamiaje muy científico. ¿Y de dónde va a sacar elementos para estudiar la lengua literaria de forma científica del curso de lingüística general, por ejemplo, ¿no? ¿Me siguen por ahora? Sí. Bueno, lo otro que estaba pasando y ustedes seguramente ya lo conozcan, em, es que durante los primeros años del siglo XX la literatura empezó a tener un montón de cambios desde el punto de vista de los propios creadores, de los escritores y los poetas. Las vanguardias del siglo XX ya habían empezado a romper con la literatura como expresión de sentimientos, con rima, con todas las tradiciones literarias que venían desde el modernismo y desde antes, para decir, no, la poesía ahora tiene otra forma, no siempre, no tiene nada que ver o no tiene por qué tener que ver con la expresión de sentimientos de un poeta, sino que, por ejemplo, en un poema surrealista, que puede estar, por ejemplo, compuesto a partir de la técnica del cadáver exquisito. ¿Conocen el cadáver exquisito? ¿Hicieron alguna vez en el liceo y eso? ¿No? Que por ejemplo yo agarro un papel y anoto un verso y un segundo verso, el primero lo doblo, entonces solo se ve el segundo, y ahí Luciana, a partir del segundo verso que es el que está viendo y el primero está tapado, ella escribe dos más, los tapa y solo le deja ver el último a Camila. Camila escribe lo mismo, tapa, deja el último verso para Agustina, Agustina escribe dos más. Y cuando leemos todo eso, es muy disparatado. em, digamos, las asociaciones libres que generan las palabras entre sí em, son muy divertidas. Era una técnica dadaísta y surrealista para componer un poema sin que poema quiera decir expresión individual de sentimientos de un poeta. Era más colectivo, que podía reflejar algo del orden del inconsciente. em, y era todo lo que este cambio de concepción misma de la poesía quería buscar. No poesía como esa idea burguesa de yo expreso mis sentimientos particulares, eh, sino la poesía puede ser colectiva y puede reflejar algo como el inconsciente. Eh, Era parte de la revolución estética de los surrealistas. Pero entonces ahí tampoco tenía sentido una crítica impresionista o simbolista, sino que los formalistas se agarraban a favor.
la idea de que las vanguardias estaban creando nuevas maneras de poesía para decir, acá lo que importa es estudiar la poética. ¿Qué efectos generan las palabras entre sí? Independientemente de si el escritor es uno o cinco o eh, alguien de la Edad Media o de esta época. Y ahí entra ya el tema de lo que se considera como literatura y lo que no, ¿no? Exactamente, lo que se considera como literatura y lo que no, tiene que ver con eso que hay que empezar a estudiar como objeto de los estudios literarios, que es la literariedad. ¿Qué hace literatura a un texto literario? Bueno, una cierta particularidad del uso de la lengua, de la función poética, que la vamos a ver con Jacobson, y, y no el hecho de que yo tuve una intención de expresar mis sentimientos y entonces ya es literatura. La intención del autor no hace al texto literario un texto literario. Lo que lo hace texto literario es la literariedad, como la materialidad lingüística en un texto literario está generando algunos efectos a partir de la poética, de la combinación de los ciertos recursos retóricos, etcétera. Bueno, entonces también los formalistas decían, ¿por qué los estudios literarios siguen analizando la literatura como si fuera ayudante de otras ciencias humanas? Por ejemplo, ¿por qué la literatura sigue siendo un ayudante de la filosofía? Cuando los críticos literarios dicen, esta obra literaria es importante porque enseña los valores de la libertad humana y no sé qué. Es como si la literatura estuviera eh, subordinada a la filosofía. Y entonces la literatura tiene algo para decir sobre la libertad, pero nunca va a tener algo tan pertinente para decir sobre la libertad como como la filosofía, porque es la que históricamente se ha encargado de esa temática. Y los formalistas decían, no, los estudios literarios tienen que ser importantes porque en sí mismos tienen que decir, que necesitar decir algo autónomo y que no sea un ayudante de segundo orden de otra disciplina más importante que ya habló sobre ese tema. Lo mismo la sociología. ¿Por qué la literatura dice, bueno, esta obra refleja las condiciones laborales del siglo XIX? Está, pero para eso la sociología tiene cosas mucho más interesantes y científicas que decir, y la literatura solo se estaría, digamos, em, plegando al conocimiento sociológico aplicado a la lectura de un texto literario. Es poco interesante para los formalistas. Ya. Hola, Brian. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio para los formalistas rusos? Con la palabra rusa, la llamada literaturnost, la literariedad. ¿Qué hace literario a un texto literario? O sea, mejor no digamos de antemano que tal texto es literario, sino primero vamos a la literaturnost, a la literariedad, y a partir de los procedimientos se pueden explicar los efectos estéticos que tal texto produce, y bueno, entonces ahí sí. Esto, ustedes siguen viendo la misma, porque acá veo que no me cambió. Ah, ahora sí. El formalismo ruso se lo eh, periodiza más o menos como entre los primeros 30 años del siglo XX. Tuvo unos círculos distintos de gente, que igualmente hubo intercambios, o algunos se pasaron de uno a otro, em, pero mayormente en Moscú había el llamado Círculo Lingüístico de Moscú y en San Petersburgo el Opoyaz. Opoyaz es una sigla en ruso que quiere decir Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético. Entre estos dos grandes grupos de diferentes ciudades de Rusia es que salieron la mayor parte de los estudiosos del formalismo ruso.
Entre los que se cuentan, ustedes habrán visto ya algunos nombres y eso, pero bueno, Shklovsky, Eichenbaum, Brick, Tinianov, Prop, Tomaszewski, Jacobson, Mukarovsky, hay más, ¿no? Esto es para nombrar algunos. Acá más o menos, yo como siempre esta presentación la voy a dejar subida al CREA como parte de los materiales de estudio, así que ustedes después pueden ver más en particular algunas cosas como fechas y eso, ¿no? Acá se menciona a Bakhtin y yo le voy a dedicar una clase especial a Bakhtin, porque Bakhtin se salió un poco del formalismo, pero todavía no es lo que posteriormente se considera como movimientos que surgieron del formalismo, estructuralismo, semiótica. También vamos a ver eso, pero entre medio quiero ver algo como la singularidad de Bakhtin y vamos a hacer una clase solo de Bakhtin. Em, Bueno, entonces el formalismo no solo tiene esa pretensión científica, sino que también, como muchos movimientos intelectuales de tal momento, se posiciona en contra de otro, sobre todo de lo que había predominante en ese momento. ¿Cuáles eran? ¿Qué tipo de teorías sobre la literatura y comentarios de textos se hacían en ese momento? Hasta que llegó el formalismo ruso a criticar. Bueno, teoría simbolista. em, Había una predominancia del simbolismo además como corriente literaria, entonces, bueno, la poesía tiene que ver con lo hermético, lo que está en el texto, pero para decir otra cosa fuera, los símbolos, arquetipos, etcétera. Em, lo mejor es la opacidad del lenguaje, que no se entienda muy bien qué quiere decir, y entonces así se leía la poesía también. Em, Pero como les decía, para leer un poema futurista o un poema acmeísta, que eran de las vanguardias que en ese momento, por ejemplo, se podían estar viendo como poesía nueva en Rusia, la teoría simbolista ya pierde efecto, como que no ayuda a leer y a entender. Simplemente iban a decir, es un poema malo. Si yo tomo la forma de leer simbolista para leer un poema vanguardista nuevo, de los que había en ese momento, voy a terminar diciendo es un poema mal hecho, el poeta no sabe escribir. Y en realidad, si algo tiene que hacer la teoría, es siempre estar cuestionándose a sí misma para que las formas nuevas que los escritores van implementando sean comprendidas y por eso van cambiando los paradigmas. Pero la teoría estética no puede tomar el rol de juez, de decir, esta nueva literatura que se está haciendo está mal porque con el paradigma que yo tengo previo no la entiendo o con los elementos que tengo para explicarla, termino concluyendo que está mal hecha, ¿no? Más bien la actitud del estudioso de la lengua, de los estudios literarios, es decir, cómo puedo yo cambiar mi sistema de comprensión para que estos nuevos fenómenos que ya están pasando, yo pueda integrarlos a mi comprensión. Los formalistas entonces también querían tener esa actitud abierta de decir, hay nueva poesía en Rusia, hay poesía acmeísta, ¿no? Ana Akhmatova, por ejemplo. Ana Akhmatova hace unas imágenes que son súper como, intenta ser clara e intenta ser llana. Y eso el simbolismo decía está mal, porque hay que oscurecer la lengua y buscar que esconder el símbolo, no mostrarlo, sugerirlo y no mostrarlo. Em, y entonces con esa tesitura, que Ana Akhmatova dijera algo así como, dijiste una palabra y quedó grabada como en una piedra. Eso está tematizando incluso en el poema de Ana Akhmatova la idea de que el lenguaje puede ser claro y llegar al otro directamente. Eso la teoría simbolista decía, Ana Akhmatova no sabe escribir. Y lo que los formalistas quisieron decir, no, vamos a ver cómo esta nueva forma de relacionamiento entre palabras puede ser entendida también como poética. O sea que, contra muchos prejuicios, en realidad los formalistas fueron como mucho más abiertos de intentar comprender lo nuevo que estaba pasando en ese momento que las teorías imperantes, la simbolista, la impresionista, la romántica. Después había otro tipo de,
de lecturas de textos literarios que para los formalistas eran como erróneas porque se tenían que salir del texto para explicar el texto. La teoría psicológica, ¿no? Bueno, el autor escribe este poema porque de chiquito le pegaban. Entonces tiene un trauma y eso no explica el texto, como qué es lo que está haciendo el texto en su materialidad. Entonces los formalistas siempre decían, este tipo de comentarios son insuficientes, te hacen toda una explicación del texto con elementos de afuera, y el texto sigue ahí enigmático, sin saber por qué nos causa tal sentimiento, a partir de la materialidad misma de cómo se combinan y se usa el lenguaje. Después de eso, teorías filosóficas, teorías biografistas, que están en relación con las psicológicas, o teorías sociológicas, ¿no? Tal texto se explica porque fue escrito en Inglaterra en el siglo XIX, entonces la revolución industrial, la explotación, no sé qué. Está, pero del texto en sí no me decís mucho, ¿no? Además, si no serían todos iguales los textos que fueron escritos en Inglaterra en el siglo XIX. Si uno va a estudiar algo del orden del estilo y de cómo en un poema particular se genera un efecto poético, no puede recurrir a una teoría sociológica, porque no te va a explicar eso. Eh, no digo que esos después no sean elementos que uno puede tener en cuenta, pero el formalismo quería decir, basta de todas estas explicaciones que no me dicen nada del texto, sino que salen del texto para hablar de otras cosas. Eso termina dejando a los estudios literarios como subordinados a otro tipo de estudios, eh, y no me explica las funciones más inmanentes que un texto está haciendo conmigo cuando me conmueve o cuando me divierte o lo que sea. ¿Por qué tal texto es grotesco? No me lo explica que fue escrito en Inglaterra en el siglo XIX. No me lo explica que al autor le pegaron de chico. Y no me lo explica, me gusta o no me gusta. Entonces, necesito más ciencia a la hora de leer, y de entender qué está haciendo un texto con su materialidad misma. Esa es la importancia del formalismo en su momento. Y contra qué teoría se pelea es importante muchas veces saber. ¿Qué está proponiendo algo? Bueno, veamos contra qué teoría se pelea. Bueno, entonces, el formalismo quiere que los estudios literarios sean una ciencia autónoma y concreta. Y ojo que es los estudios literarios, no la literatura. La literatura, no dicen la literatura es autónoma y concreta, dicen los estudios literarios deben ser autónomos y concretos. Es diferente, ¿no? El problema principal del... Esto lo vamos a ver ahora con más detalle cuando estemos leyendo la teoría del método formal de Eichenbaum. Es que a diferencia de lo que se pensaba, no es que los formalistas, su objeto de estudio fuera el método. Los métodos fueron cambiando a partir de la problemática que ellos sí tenían, que era el objeto de estudio. El problema del formalismo fue cómo delimitamos nuestro objeto de estudio. Es decir, si queremos estudiar la literaturalidad o la literariedad, ¿cómo hacemos? No qué método seguir. Que nunca hubo, vamos a decir, una religión sobre el método de los formalistas. Fueron muchos métodos y lo vamos a ir viendo. Eh, por eso, servirse de la lingüística, eh, para poder tener una amplitud dentro del método. Y el método es inmanente, es otro de los principios importantes. No es un método para leer todos los textos, sino que el propio texto te va a indicar el método para leerlo. Eso los formalistas lo creían. Con cómo está hecho el texto, me va a dar el método para yo poder ir a leerlo de la mejor manera y comprender su poética. Si está en verso, obviamente no voy a leerlo como si leyera una novela. Entonces el propio texto, en su formalidad, te da herramientas para elegir el mejor método para leer ese texto. Eso lo creían los formalistas también. Eh, Acá entonces ya empecé a traer un poco,
hay toda una parte previa en el libro de las teorías literarias de los formalistas rusos, que hay una presentación que hace Roman Jakobson, un resumen de qué fue el formalismo. Después hay otra parte que es como una presentación también. Y después hay el ensayo de Boris Eichenbaum. Hola, profe. Hola, hola. Chan. Eh, bueno, entonces en el texto introductorio al libro tenemos algunos juicios de Roman Jakobson de qué fue el formalismo en su momento, y dice el formalismo una etiqueta vaga y desconcertante que los detractores lanzaron para estigmatizar todo análisis de la función poética del lenguaje, creó el espejismo de un dogma uniforme y consumado. Es decir, eh, que ya desde el propio nombre, formalismo, en su momento fue dicho de una manera despectiva. Ah, estos formalistas que solo les importa la forma. Eh, y como muchas veces pasa, un término que te lanzan de forma despectiva, vos te lo apropias y decís, sí, soy formalista, ¿y qué? Y entonces ahí se creó una especie de identidad de grupo, pero primero era un término como peyorativo. Ah, todos estos formalistas, que solo les interesa en el texto lo que hacen las palabras, pero bueno, eso pierde toda potencia ideológica y no sé qué, si solo te importa el adjetivito y no sé cuánto. Ustedes supondrán que dentro del contexto de la Revolución Rusa y después del gobierno bolchevique y todo eso, no les gustaba mucho lo que hacían los formalistas rusos, porque cómo iba a colaborar eso con la revolución, con la conciencia de un hombre nuevo y de la importancia de la situación obrera y del mundo distinto que se estaba generando, estudiar los verbos y cómo funcionan esos en un texto. Es como que no le encontraban la manera de que eso estuviera articulado con la revolución, y era un dolor de cabeza para la revolución, el formalismo ruso. Ahí siempre hubo choques. Eh, pero bueno, entonces a los formalistas rusos les interesaba que volviera el concepto de poética, ¿no? De cómo está hecho un texto para explicar lo suyo. Y dice que eso siempre fue visto desde afuera como algo peyorativo, ¿no? Sin embargo, como repetía Boris Eichenbaum, todo movimiento literario o científico debe ser juzgado ante todo en base a la obra producida y no por la retórica de sus manifiestos. Que incluso Jacobson está diciendo, dentro de nuestros propios integrantes del formalismo, hubo gente quizás más dogmática que dijo, bueno, ya encontramos la solución em, a, a los estudios literarios y ya tenemos un método fijo, ya sabemos la verdad de los textos literarios. Y Jacobson dice, no, en realidad muchos de los formalistas no pensábamos eso. Pensábamos que estábamos haciendo un camino lo más científico posible para entender mejor, pero nunca creernos la que ya habíamos llegado a conocer la verdad de las teorías literarias, ni mucho menos. Eh, entonces hacen hincapié en esto de que el formalismo siempre estuvo haciéndose, nunca se creyó que ya había descubierto la verdad y que no tenía nada más que aprender. Por eso va a hacer mucho énfasis en que es importante la evolución del método, porque el método se va mejorando a sí mismo a partir de que se aplica a muchos textos. Algunos los puede explicar, otros más o menos, queda muy forzado.
y ellos se dan cuenta de eso y entonces tratan de mejorar el método. Nunca hubo un método fijo que ellos dijeran esto explica todos los textos literarios y tampoco una actitud de llegamos a la verdad y ya no tenemos nada más que aprender. Que eso también era parte de la caricaturización que se hacía del formalismo y no una actitud real de la mayoría de los formalistas. Bueno, entonces, desgraciadamente, al discutir el saldo de la escuela formalista, hay una inclinación a confundir los eslogans pretenciosos e ingenuos de sus heraldos, muchos de estos no mensajeros del formalismo, que ya se creían que eran lo mejor del mundo, con el análisis y metodología innovadoras de sus investigaciones científicas. Entonces, eh, era esto, ¿no? Que no se pierda lo mejor del formalismo porque algunos formalistas terminaron comiéndose la píldora de que eran los mejores. Eh, por ahí iba un poco el juicio de Jacobson. La búsqueda progresiva de las leyes internas del arte no eliminaba del programa de estudio los problemas complejos de la relación entre este arte y otros sectores de la cultura y de la realidad social. Otra de las críticas que se le hacían al formalismo tampoco correspondió siempre con la verdad, ¿no? Los formalistas solo se interesan por el texto y se olvidan de que el texto está producido en una sociedad por ciertos individuos que son de una clase o de otra, y, y de a poco en realidad los formalistas también se fueron interesando en elementos que colindaban con el arte. Por algo desde el formalismo se creó el estructuralismo y la semiótica, que se interesaron por hacer un sistema objetivo, estudiable, en otras esferas. Levi-Strauss en la antropología, por ejemplo, tomó también estos elementos que el formalismo creó para llegar a la noción de estructura y aplicarla a la vida simbólica de los pueblos primitivos y no al texto literario. Entonces, al final, las propias, digamos, los esfuerzos formalistas por hacer un estudio sistemático de algo e inmanente, también terminó eventualmente teniendo vínculos con cosas fuera de la literatura porque surgió el estructuralismo, surgió la semiótica, que tomaron todo este tipo de enfoque y lo aplicaron a cosas fuera de la literatura. Es decir, que no terminaba siendo nunca un sistema cerrado em, y, y que no tenía nada que decir afuera de la literatura porque pero la propia historia demuestra lo contrario, que del seno del formalismo se crearon el estructuralismo y la semiótica, que sí buscaron explicar otras esferas del arte o de la vida simbólica social con elementos del formalismo. Por acá también entonces lo que venía diciendo Jacobson, eh, y que dice esto, ¿no? Que tal vez los debates más encarnizados y más interesantes que había dentro de los diferentes grupos del formalismo y dentro de los diferentes formalistas era que si eh, a la relación entre las propiedades puramente lingüísticas de la poesía y los caracteres que trascienden los límites de la lengua y pertenecen a la semiología general del arte, ¿no? Eh, Esto que yo acababa de explicar. Y de entonces del formalismo surgieron algunas de las corrientes que tomaron este método de pensamiento para aplicarlo a la cultura, en el caso de la antropología estructural, Levi-Strauss, em, no sé, al psicoanálisis, en el caso de Lacan, que usó también el concepto de estructuralismo y de estructura para explicar las reglas del inconsciente que Freud había intuido, pero no había podido sistematizar con un intento de cientificidad matemática rigurosa que Lacan intentó hacer. Entonces el estructuralismo fue una forma de que el formalismo no solo se restringiera a la literatura, sino que cooptara toda otra serie de estudios disciplinares. Esto tiene que ver con el legado del formalismo a futuro, entonces. La semiótica, otro tanto, el estudio de los signos sociales. Entonces, un texto literario
en tanto sistema de signos es, es equivalente a estudiar eh, un semáforo, a estudiar los carteles, los grafitis, toda otra forma de signos sociales que también tienen reglas de composición, etcétera. Todorov también en la introducción de este gran libro, digo gran por lo grande, por lo grande de las páginas que ustedes vieron, también habla al principio y dice, no se trata entonces en el trabajo científico de comunicar un conocimiento que ha tomado ya su forma definitiva, sino de crear una obra, de escribir un libro. No querían los formalistas decir, ya tenemos un sistema acabado, terminado, que nos ayuda con determinado método a comprender todos los textos literarios. Que lo que vale del formalismo fueron los textos que quedaron, de Tinianov, de Shklovsky, etc. Nunca generaron algo que digas, el formalismo es esto, eh, que ya estaba terminado y que no tuvo más problemas epistemológicos a la interna. Eso nunca existió. Lo que queda del formalismo son sus obras y los libros que hicieron, una serie de principios y de ideas y nada más. Los formalistas han sabido dejar en sus libros la impronta de su esfuerzo. Descubrimos allí no solamente un resultado, sino también un acto. Es una obra que lleva en sí misma la imagen de su devenir. Eh, como nunca estaba terminada, es que fue fructífera para dar pie al estructuralismo, a la semiótica, a la estilística, al New Criticism en Estados Unidos. Eh, ¿Qué otra cosa es importante entonces? Em, Estas cosas que dice Todorov en la introducción las vamos a ir viendo en lo de Eichenbaum, así que si me disculpan vamos a ir entrando directamente al texto en cuestión de hoy. La teoría del método formal, y acá justamente Eichenbaum no solo va a trazar como un itinerario de lo que ha sido el formalismo en los primeros, eh, bueno, ya en un poquito más de una década de desarrollo, hubo un montón de diferencias, de avances, de, de nuevos problemas y cómo los formalistas lo encararon. Eh, es un buen texto para leer porque les da a ustedes todo un panorama de cuáles fueron las preocupaciones de los formalistas, eh, desde partir del texto mismo hasta llegar a estudiar la historia literaria, porque los formalistas también dijeron, bueno, vamos a entender la historia literaria no como una sucesión de autores, así, y de aprenderse nombres y de aprenderse épocas y corrientes, sino también aplicar el método formal al estudio de la historia literaria. Entonces, tampoco es cierto que los formalistas solo se quedaran en el texto literario como unidad, sino que también estudiaron diacrónicamente la historia literaria, pero a partir de ciertos principios formalistas, como la inmanencia y otras cosas. Em, Todo esto porque, como les digo, hay una caricatura del formalismo y está bueno saber hasta qué punto fue ridiculizado lo que realmente estaban diciendo y estaban estudiando. Si ustedes se acuerdan, cuando dimos la primera clase sobre qué es la literatura de Eagleton y Kaller, en Eagleton, por ejemplo, que hace un estudio más sociológico y más marxista de la literatura, había una imagen un poco caricaturizada del formalismo. Ah, para los formalistas toda la literatura es poesía, porque estudian la poesía nada más. Y eso está bastante alejado de la realidad. Bueno, entonces, para empezar un poco esta teoría del método formal de Eichenbaum, em, tenemos em, el llamado método formal, no resulta de la constitución de un sistema metodológico particular. No tenemos una metodología sola, ¿no? Sino de los esfuerzos por la creación de una ciencia autónoma y concreta. Eh, Él pone método formal entre comillas porque también era un mote que se le aplicaba al formalismo. En general, la noción de método ha adquirido proporciones desmesuradas. Significa actualmente demasiadas cosas.
Para los formalistas lo esencial no es el problema del método en los estudios literarios, como les digo, siempre fueron tomando diferentes métodos y además no tenían un método favorito, sino que decían que el propio texto literario te iba a sugerir cuál era el mejor método para leerlo. Y un cierto tipo de poema te sugiere un método distinto de leerlo que una novela de aventuras o que otro tipo de textos literarios, ¿no? Lo esencial no era el problema del método, sino el problema de considerar la literatura como objeto de estudio autónomo y concreto, distinto de otros tipos de discursos. El elemento evolutivo en ese sentido es muy importante para la historia del método formal, porque eh, casi les diría que fue una especie de ensayo y error. Vamos a aplicar este método. Cuando este método, algunos textos no me los explique del todo, sino que yo esté forzando, voy a tener que cambiar el método para ver cómo sigo entendiendo la literatura como inmanencia. O sea, el método nunca fue una religión para ellos, siempre fue algo tendiente al cambio y al perfeccionamiento, y por eso el elemento evolutivo, dice Eichenbaum, que fue central para el formalismo. Y sin embargo, nuestros adversarios y muchos de nuestros discípulos no lo tienen en cuenta. Estamos rodeados de eclécticos y de epígonos que transforman el método formal en un sistema inmóvil de formalismo, que les sirve para la elaboración de términos, esquemas y clasificaciones. Fácilmente se puede criticar este sistema que de ninguna manera es característico del método formal. Nosotros no teníamos y aún no tenemos ninguna doctrina o sistema acabado. ¿Tá? ¿Qué más nos va diciendo el texto de Eichenbaum? Eh, no sé, me está demorando en pasar las diapositivas. ¿Ustedes siguen viendo la misma que acabamos de leer u otra? La misma. Ahora, Sí. está. Dice, mi tarea principal al escribir este texto, ¿no? Es la de mostrar cómo al evolucionar y extender el dominio de su estudio, el método formal ha sobrepasado los límites de lo que se llama generalmente metodología y se ha transformado en una ciencia autónoma que tiene por objeto la literatura considerada como una serie específica de hechos. Diversos métodos pueden ocupar un lugar en el marco de esta ciencia, a condición de que la atención se mantenga concentrada en el carácter intrínseco de la materia estudiada. Este ha sido desde el comienzo el deseo de los formalistas y el sentido de su combate contra las viejas tradiciones. Acá está resumiendo todo lo que venimos diciendo. El formalismo no como un método en concreto que se usa eh, em, a- en general para cualquier cosa, sino una serie de métodos que evolutivamente van mejorando y van cambiando, y que solamente en todo caso es un afán de querer hacer ciencia con una serie de principios eh, muy básicos. La literatura es inmanente y algunos otros principios que siempre tuvieron, la diferencia entre la lengua poética y la lengua coloquial, el formalismo en todo caso es una serie de principios y un afán, una intención de cientificidad en el estudio literario. Nunca un método ya consagrado. El que diga eso, un error y un uno. Ah. Entonces, a los representantes del método formal se ha reprochado a menudo y desde distintos puntos de vista el carácter oscuro e insuficiente de sus principios, su indiferencia con respecto a los problemas generales de la estética, de la psicología, de la sociología. Esos son los reproches que se le han hecho al formalismo. Estos reproches, a pesar de sus diferencias cualitativas, es decir, no es lo mismo que me digan que tengo principios oscuros e insuficientes o que no le dedico interés a la sociología, no es lo mismo. eh, Tienen todas el mismo fundamento y dan cuenta correctamente de la distancia que separa a los formalistas tanto de la estética como de toda teoría general acabada, o que pretende hacerlo. ¿Qué quiere decir para ustedes esto de que el formalismo se distancia de la estética al estudiar la literatura? ¿Qué cosa que a la estética sí le interesa, al formalismo no?
como tipo la forma de, tipo, por ejemplo, yo tengo un poema que está embellecido y, por ejemplo, digamos, el formalismo va a ver como más la parte, no sé si decirlo como realista, No, bueno, podría ser. en realidad no le va a importar las categorías estéticas que son lo bello y lo feo, por ejemplo. Está de acuerdo con lo que vos dijiste. La estética trata de generar reglas para saber lo bello y lo feo, entre otras cosas, pero sobre todo eso, la percepción de lo bello y de lo feo, desde, desde la estética kantiana, por ejemplo, vamos a decir, o la diferencia entre lo bello y lo sublime, que Kant es lo que estudia, pero eso al formalismo no le interesa. La poética no es estética en ese sentido. No estudia lo bello y lo feo, estudia la composición poética de un texto, cómo está hecho, cuáles son sus partes y qué efectos produce eso, pero no concluye diciendo este texto es bello o es feo. Entonces, en cierto sentido, se aleja de la estética tradicional, que estudiaba el arte de otra manera. Explicar por qué es bello o por qué es feo algo. Entonces dice, bueno, lo que tenemos acá es el renacimiento de la poética. Y acá ustedes se van a acordar de Aristóteles. Pero sí, en cierta medida había una reivindicación de esa intención, aunque con muchos menos elementos científicos, como sabemos y todo, la intención que tuvo Aristóteles de decir, voy a explicar la poética según sus partes, la tragedia, por ejemplo, según sus partes y el efecto que produce. Eh, y a partir de ahí, en todo caso, digo que esta obra es mejor que esta otra. Pero, pero que Aristóteles tuvo como un protoformalismo, un formalismo muy primitivo de querer estudiar la tragedia en base a qué elementos la componen y cómo se relacionan unos con otros. ¿Ah? ¿Recuerdan la clase de nuestra de Aristóteles? Bueno, por eso ellos llaman el renacimiento de la poética. A nosotros lo que nos interesa es la poética, cómo ciertos elementos que componen un texto hacen de ese texto un texto que tiene una cierta sensación como de unitario y que genera un efecto dado. Si volvemos un poquito al libro de Jonathan Kahler, al de Breve Introducción a la Teoría Literaria, acá Kahler dice algo que está bueno y que los estudios literarios han tenido históricamente dos tendencias, la hermenéutica y la poética. Em, Dice, en los estudios literarios se trata de la oposición entre poética y hermenéutica. La poética parte de los efectos o significados comprobados y pregunta cómo se logran. ¿Tá? Este texto genera ironía o es una parodia. ¿Cómo lo hizo? Estudio las partes, las repeticiones que tiene, qué tipo de imitación hace con el original, y ahí concluyo que es una parodia. Entonces, la poética estudia eso. Dado cierto efecto, el texto genera ironía, genera una, un humor ácido. Eso es como, se parte como un axioma del efecto que genera y se estudian los componentes para ver cómo se llega a ese efecto o a ese significado. Eh, y la hermenéutica hace lo contrario, el camino inverso. Quiere llegar como objetivo a cuál es el significado real del texto. Y entonces parte de estudiar los elementos más particulares, pero como un principio, ¿no? Su objetivo es llegar al sentido del texto. Y la poética, un abordaje poético de los estudios literarios, primero empieza por un sentido. O sea, este sentido ya está dado. Sabemos que este texto es gracioso, nos hace reír, es un efecto de sentido que tiene. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, el camino de el abordaje poético va eh, de un sentido o un efecto comprobado a cómo está hecho. Y la hermenéutica hace lo contrario. Parte por el procedimiento del texto, cómo está hecho, y termina por tratar de explicar cuál es el sentido real del texto. Entonces el formalismo está más del lado de la poética que de la hermenéutica.
Además, la hermenéutica tiene un origen como religioso y eso, entonces también era algo a dejar de lado por los formalistas. No queremos basarnos en una tradición que viene a explicar la verdad del texto y que surge de los estudios de la Biblia, eh, porque ahí sí importa cuál es la verdad de lo dicho en el texto para que cierta institución tenga una autoridad sobre sus fieles. Es necesario determinar claramente qué es lo que dice tal cosa de la Biblia y qué quiere decir en el fondo. Entonces la hermenéutica surgió para comentar pasajes de la Biblia y de ahí, y del derecho también, la hermenéutica tiene mucho que ver con el derecho, pero tanto la religión como el derecho son disciplinas donde el verdadero sentido de un texto es muy importante que sea el objetivo, porque eso determina acciones, conductas, penas, eh, castigos, etcétera. Y a la literatura no le sirve, desde el punto de vista formalista, el método hermenéutico. Le sirve mucho más el método poético. Y Camila, habías activado el micrófono, capaz que querías preguntar algo o algo de esta parte del paréntesis no te había quedado claro. Sí, me perdí un poco con el tema de, tipo, habías dicho de la hermenéutica, que es como que va desde los procedimientos para encontrar el sentido, y me Sí. perdí en la poética, que va del hecho a De los sentidos para explicar el procedimiento. Sería al revés. los sentidos. La poética dice los sentidos o los efectos, más o menos habla de ellos, de esas dos cosas como lo mismo, ya están dados. Uno lee y lo primero que tiene son los sentidos o los efectos. Y después lo importante del estudio literario es explicar el procedimiento. Y entonces la hermenéutica dice, el procedimiento ya lo tengo dado, lo que necesito es explicar el sentido. Son dos enfoques que son opuestos, antitéticos. Y para Kahler han sido los dos tipos de enfoques que todas las teorías literarias históricamente han tenido. O se tiene un enfoque hermenéutico o se tiene un enfoque poético. Está claro que el formalismo tiene un enfoque poético. Yo quise hacer este paréntesis de Kahler para explicar por qué Boris Eichenbaum acá dice que el formalismo es un renacimiento de la poética. No, no quería mezclar, quería simplemente dejar en claro en qué sentido ellos están usando el tema de renacimiento de la poética. Capaz que con el paréntesis de Kahler mezclé un poquito, pero no era la idea. Ahora sí, más o menos, quedó más claro. Sí, profe. Entonces, bueno, eh, también el formalismo dice, los estudios literarios no son la estética. El formalismo no es una estética, es una poética. Y acá algo de cómo explican un poco cómo ellos fueron un movimiento que surgió a partir del conflicto con los simbolistas, con la teoría simbolista que explicaba la literatura. Y entonces, bueno, un poema, cuanto más oscuro, más sugerente y no explícito, cuanto más relación con arquetipos y símbolos tiene, es un buen poema, ¿no? Nosotros entramos en conflicto con los simbolistas para arrancar de sus manos la poética, liberarla de sus teorías de subjetivismo estético y filosófico y llevarla por la vía del estudio científico de los hechos. ¿Tá? Se pelearon con los simbolistas y se aliaron con los futuristas. La revolución que promovían los futuristas, eh, Hlebnikov, Khrushchev, Mayakovsky, contra el sistema poético del simbolismo, fue un sostén para los formalistas al dar un carácter más actual a su combate. ¿No? ¿Qué quiere decir más actual? Bueno, nosotros, los formalistas, estamos aliados con el futurismo, que son la vanguardia de la poesía, lo que se está haciendo hoy mismo. Y los simbolistas, con sus herramientas, no pueden explicar la poesía actual que está cambiando en el contexto de las vanguardias del siglo XX. Entonces somos nosotros los que ahora estamos con nuestra ciencia de estudio literario tratando de entender el presente y la actualidad. Los simbolistas ya quedaron. La escisión entre los teóricos del simbolismo y la aparición de los acmeístas, esta es una parte de la nueva poesía vanguardista rusa, y yo les hablé hace un ratito de Ana Akhmatova, que es una de las poetas
que a mí más me gustan dentro del acmeísmo, prepararon el terreno para una revolución decisiva. Era necesario dejar de lado toda componenda. La historia nos pedía un verdadero patos revolucionario, tesis categóricas, ironía despiadada, rechazo audaz de todo espíritu de conciliación. Lo que importaba era oponer los principios estéticos subjetivos que inspiraban a los simbolistas en sus obras teóricas contra nuestra exigencia de una actitud científica objetiva vinculada a los hechos. Por ahí más o menos lo que, lo que veníamos diciendo recién, la oposición que tienen al simbolismo y a la estética. Cuando se habla del método formal y de su evolución, es necesario tener en cuenta que muchos de los principios postulados por los formalistas en los años de discusión intensa con sus adversarios tenían importancia no solo como principios científicos, sino también como consignas, que en su finalidad de propaganda y oposición se acentuaban hasta la paradoja. No tener en cuenta este hecho y tratar los trabajos de la Opoyas del 16 al 21 como trabajos académicos es ignorar la historia. Acá hay una propia autocrítica de Eichenbaum. Dice, está bien, nosotros teníamos pretensión científica, pero no lean todos nuestros textos, del primero hasta el último, como que ya eran todos científicos. Muchas veces dentro o detrás estaba nuestra intención propagandística de ir en contra del simbolismo y de ir en contra de la estética. Entonces, en buena medida, nuestros textos también tienen algo de política y de querer discutir con los conflictos de la época y no solo un interés científico en el aire, como en las nubes. Nosotros estábamos dentro de una dinámica de discusiones teóricas fuertes y políticas en su momento. Es decir, darle un poco de tierra y de realidad al formalismo ruso y a quienes lo integraron. Ellos estaban discutiendo con gente que tenía el poder interpretativo, eran los simbolistas, había que arrebatárselos. Entonces, muchas veces no parece un texto científico alguien que se dedica 4 carillas a bardear a Potebnia, que era uno de los simbolistas. ¿Por qué había tanta insistencia en bardear a Potebnia? Porque no era solo el interés científico que los formalistas tenían, sino estar discutiendo también con los simbolistas que tenían el poder interpretativo. Ese es el carácter o la parte política que los formalistas también tienen en su teoría. ¿Tá? No pretenden ser solo objetivos y científicos, pretenden tomar el poder de cuál es el estudio literario válido en el momento. Y para eso hay que arrancárselo a los simbolistas. Ustedes me paran con lo que no entiendan. Profe, ¿me explicás eso de vuelta? Y yo voy. Seguimos con Eichenbaum. Postulábamos y postulamos, aún como afirmación fundamental, que el objeto de la ciencia literaria debe ser el estudio de las particularidades específicas de los objetos literarios que los distinguen de toda otra materia. Ya lo dijimos eso. Roman Jakobson da forma definitiva a esta idea. El objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literaturidad. En ruso, literaturnost. Es decir, lo que hace de una obra dada una obra literaria. Sin embargo, hasta ahora se podría comparar a los historiadores de la literatura con un policía. Acá hay una crítica también a todos los que estudiaban literatura antes del formalismo ruso. Eran como policías, dice, que proponiéndose detener a alguien, hubieran echado mano al azar de todo lo que encontró en la habitación y aún de la gente que pasaba por la calle vecina, ¿no? Quiero declarar a tal como ladrón o como culpable. Bueno, le pregunto al vecino, miro si dejó algo tirado en el cuarto, alguna evidencia, pero nunca ir directo a estudiar al ladrón, sino declarar si es ladrón o no a partir de todas unas pistas que hay alrededor. Dice, eso hacían los estudiosos de la literatura. Para declarar si este texto era literario, estudiaban la sociedad, estudiaban al autor en su psicología, en su biografía, y a partir de todo lo que lo rodea, tratar de explicar si el texto es literatura y qué hace de literario. Es una crítica a esta comparación con la policía. Los historiadores de la literatura utilizaban todo, la vida personal, la psicología, la política, la filosofía. Se componía un conglomerado de pseudodisciplinas en lugar de una ciencia literaria, como si se hubiera olvidado que cada uno de esos objetos pertenecen respectivamente a una ciencia,
historia de la filosofía, la historia de la cultura, la psicología. Y que estas últimas pueden utilizar los hechos literarios como documentos defectivos de segundo orden. O sea, otra vez darle un lugar poco privilegiado a la literatura si la convertimos en una ayudante de la sociología, ayudante de la filosofía. Em, Entonces, de aquí uno de los principios importantes del formalismo. La lengua poética es distinta de la lengua cotidiana. No porque invente unas palabras nuevas, sino porque su propia composición, las reglas de composición que tienen, eh, que tiene un texto literario, hace que la lengua poética funcione de otra forma que la lengua cotidiana. No es un problema de naturaleza. La lengua poética no es distinta que la lengua que usamos todos los días porque tiene otras palabras. Puede tener las mismas. Cumplen una función distinta. Nos ayudan a percibir de una manera diferente. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle con el arte como artificio de Shklovsky y los conceptos de Shklovsky de desautomatización, extrañamiento, etcétera, etcétera. Ya los veremos. Pero en principio, la lengua poética es una función, no un cambio de naturaleza con respecto a la lengua cotidiana de todos los días. Eh, Eso es un punto de partida. Sí, ya dijimos, el formalismo no es un método fijo, tiene muchos métodos, pero sí tiene unos principios más o menos fijos. Un principio fijo es la lengua poética funciona distinto que la lengua cotidiana. Otro principio fijo que ya hemos dicho varias veces es hay que estudiar a la literatura de forma inmanente, con sus elementos intrínsecos y no ir hacia afuera y que otras disciplinas eh, tengan que auxiliar al estudio literario. Ahí tenemos dos principios entonces básicos del formalismo ruso. Em, ¿Con qué principio fundamental del simbolismo discuten los formalistas? Con esta teoría de Potebnia que la poesía es pensamiento por imágenes. Y entonces los simbolistas dicen lo más importante de la poesía es que genera imágenes. Eh, Porque claro, otra vez, ¿qué es esto? ¿Cine? ¿Qué es esto? ¿Fotografía? No, es literatura. Entonces las imágenes, incluso, en todo caso, si nos generamos una imagen mental, es un efecto de cómo las palabras están puestas. Pero lo que hay que estudiar como principio son las palabras. La poesía es lenguaje, no es imágenes. Está simbolista, anda a estudiar fotografía, anda a estudiar cine. Todas estas observaciones y todos estos principios nos han llevado a concluir que la lengua poética no es únicamente una lengua de imágenes y que los sonidos del verso no son solamente los elementos de una armonía exterior. También que los simbolistas, cuando iban a estudiar los sonidos, los estudiaban como algo que era parte de la forma, pero la forma entendida como envoltorio, ¿entienden? Hay un envoltorio, pero lo importante es el bombón que está adentro. Y en el formalismo ruso no tiene sentido diferenciar el envoltorio del bombón. Es como toda una misma cosa. Forma en los formalistas rusos también involucra argumento y todo lo que usualmente entendemos como el fondo. ¿Tá? Es decir, un tercer principio importante del formalismo, ya lo vamos a decir en unas de las diapositivas posteriores, pero lo adelanto ahora porque salió, es que la oposición forma y fondo no tiene sentido porque todo es forma. Eh, lo que entendemos como fondo usualmente, argumento, significado, todo esto es parte de la forma, son elementos que componen la forma del texto. Ya no vale la oposición forma-fondo. Eso es simbolista. ¿Entienden lo que decimos cuando decimos oposición forma-fondo, verdad? Esa idea muy cotidiana de decir, un texto está escrito de esta forma, pero quiere decir esto. Y podemos tener otro texto escrito de otra forma, pero que quiere decir lo mismo. En realidad, si otro texto está escrito de otra forma,
nunca va a poder querer decir lo mismo. Dice otra cosa. Si uno estudia inmanentemente los textos, ninguno dice lo mismo. Profe, no tengo tan claras las fechas, pero ¿se puede vincular a que el formalismo es una especie de antecedente también al estructuralismo? Exacto, exacto. Me parecía que hace un ratito había dado justamente eh, ese ejemplo, que Ay, muchos, perdón. no pasa nada, que muchos de las corrientes de estudios posteriores surgieron del formalismo, entre ellos el estructuralismo, la semiótica, la estilística y el New Criticism. La diferencia en todo caso es que lo que los formalistas ceñían a los textos literarios, los estructuralistas los quisieron aplicar a otras cosas. Entonces hubo estructuralismo en la antropología como Lévi-Strauss, estructuralismo en el psicoanálisis como Lacan, etcétera, etcétera. Quisieron abordar todo un sistema de diferentes disciplinas con los elementos del formalismo. Y eso es el estructuralismo. Vamos a tener una clase de estructuralismo y semiótica además, así que ahí podemos profundizar más. Eh, pero sí, está bien, Agustina. Es una forma de... El formalismo es un antecedente claro del estructuralismo. Chan, chan, compartir. Esta es la última, entonces. 1:30 cortamos. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien. Vengo bien. He Ta, ta. escuchado fragmentos porque estoy en el trabajo, así que lo voy a reescuchar, pero Ahí te está. vengo escuchando. Está buenísimo. Sí, sí, todos quienes tengan que trabajar, este, no se preocupen, eso, las clases quedan grabadas. Em, eh, bueno, entonces, como retomando un poquito para ir cerrando esta clase, la oposición con los simbolistas tiene que ver con la idea de que lo preponderante en la poesía no es la imagen, sino la palabra. Y por ahí entonces es que los formalistas pensaban esa oposición. Quiero avanzar un poquito más para tratar de tocar todo lo importante con el poco tiempo que nos queda. Em, Esto lo vamos a ver con una de las diapositivas más adelante. Algunos principios clave del formalismo. Em, entonces, unos que ya mencionamos. La distinción entre los sistemas de la lengua poética y de la lengua prosaica. Han determinado desde el comienzo el trabajo de los formalistas e influyó mucho en la discusión de sus cuestiones fundamentales, ¿no? Son distintos los sistemas de la lengua poética y de la lengua prosaica en base a la función que cumplen. Vamos a ver entonces con Jacobson, la clase que viene, las diferencias de las funciones del lenguaje y sobre todo función referencial, función poética. eh, Conocer esa diferencia va a ser fundamental. Después, los formalistas se liberaban de la correlación tradicional forma-fondo, algo que explicamos hace un ratito, y de la noción de forma como una envoltura. No lo es. No es un embellecimiento de la corteza y lo importante está dentro, en el corazón del texto, que sería el sentido, la enseñanza, etc. No. El formalismo ve como un conjunto de cosas todas en funcionamiento unas con otras, pero no está ese binomio, sino que es más como un monismo. Toda la materia lingüística está cumpliendo funciones para generar todo encaminado hacia un efecto poético, pero, pero no hay dos capas, y sobre todo menos la idea de que una es más importante y la otra es accesoria, o es la corteza, o es la envoltura. O sea, redefinen la idea de forma para separarla de la idea tradicional de forma como envoltura de un fondo que es lo importante. Eh,
si deseamos definir la percepción poética e incluso artística, se impone inevitablemente lo siguiente. La percepción artística es aquella en la que sentimos la forma. Acá hay algo importante que trata entonces de esto, de darle importancia a la forma como si también fuera el fondo, sentir la forma. Que, ¿Cuál es el efecto poético que los textos literarios hacen? Nos hacen sentir su forma. Dice, tal vez no solo la forma, pero por lo menos la forma, ¿no? Cuando sentimos la forma, entonces eso es literatura. Y hay que explicar cuáles son los procedimientos retóricos de composición por los cuales logramos sentir una forma. Resulta claro que la percepción de la que se habla no es simple noción psicológica, la percepción de tal o cual persona, sino un elemento del arte. Y esto no existe fuera de la percepción. La noción de forma obtiene un sentido nuevo. No es ya una envoltura, sino una integridad dinámica y concreta que tiene un contenido en sí misma fuera de toda correlación. Fuera de toda correlación jerárquica, forma-fondo. A eso se refiere. Aquí se evidencia la distancia entre la doctrina formalista y los principios simbolistas según los cuales, a través de la forma, debería transparentarse un fondo. ¿Tá? Ese es un dualismo. El dualismo simbolista de forma-fondo, los formalistas lo rompen y entienden todo como forma. La noción de forma como integridad dinámica. Integra elementos que son del sentido del argumento con elementos que son más propiamente procedimentales, lingüísticos, estructurales. Si todo eso está combinado para generar un efecto, entonces no tiene sentido dividir forma y fondo, y mucho menos jerarquizar, como hacían los simbolistas, el fondo es lo verdaderamente importante, la forma es solo un envoltorio. Después, entonces, en este sentido, al estudiar la prosa, es decir, la narración, las novelas, los cuentos, los formalistas terminaron diciendo el argumento, que vieron que siempre hay algo como súper, que prevalece el argumento, incluso una idea actual como la nuestra de spoilear algo. ¿Ustedes saben de dónde viene spoiler? La palabra spoil, la, No. la palabra spoil en inglés quiere decir arruinar. Entonces, si yo te hago un spoiler, te estoy arruinando la obra. Pero ¿cómo al contarte una parte del argumento ya te voy a arruinar la experiencia de la obra? Eso Yo quiere no decir. creo en el spoiler. Yo tampoco, yo tampoco. Ahí, también una otro elemento a favor del formalismo. Si el spoiler existiera, eso quiere decir que el argumento o el fondo es lo importante y la forma es solo una envoltura. Pero eso no es verdad. Entonces el argumento es un elemento más de tantos que generan la elaboración total de la obra. Saber el argumento no te dice nada, porque la experiencia estética, eh, y en este caso para no confundirlos a ustedes, poética, quiere decir que el argumento es uno de tantos elementos que componen la poética del texto literario. Saber el argumento no te arruina nada. Es más, en la experiencia poética de la antigüedad, cuando iban al teatro a ver cómo Sófocles había elaborado el mito de Edipo, todo el mundo ya sabía lo que le iba a pasar a Edipo. No había spoiler posible, ya sabían todos lo que iba a pasar al final. ¿Eso impedía que disfrutaran de la obra? No, porque les interesaba tener esa sensación de sentir la forma por la cual la elocución, el coro, la trama y el argumento estaban todos juntos funcionando de una forma que te emocionara. Entonces, saber el argumento o no, me da lo mismo, porque yo quiero tener la experiencia total poética, que es cómo todos los elementos que están integrando la composición de esa obra funcionan juntos y me hacen sentir la forma. ¿Me explico acá? Entonces, Sí. no crean en el spoiler,
que es una propaganda simbolista, idealista, romántica. Acá aguante el formalismo ruso. Aguante los rusos. Sí. Entonces, el argumento no es ese corazón del texto que es lo importante, lo que hay que conocer, es un elemento más. El establecer una analogía entre los procedimientos de composición del argumento y los procedimientos estilísticos era de gran importancia teórica, ¿no? La construcción en escalones que caracteriza la epopeya se encontraba en la misma serie, que de la misma importancia, que las repeticiones de sonidos, tautología, paralelismo, etc. ¿Saben a qué se refieren los formalistas rusos cuando estudiaron la epopeya? O sea, Ilíada, Odisea, etcétera. Y la describieron como construcción en escalones. Es una sucesión de episodios, como que en cierta manera fueran increyendo, porque por ejemplo el héroe crece en arete y lo que sea, eh, pero unas con otras no tienen exactamente la relación de causa y efecto que hay en la novela, sino que parecen sucederse sin retomar, como si empezaran de vuelta todo el tiempo. Todos los episodios que componen una epopeya. Como que están aislados los cantos Una cosa por de esa. parte, sí, creo que en la poética Aristóteles dice, tanto como Homero que aislaban, no me Ahí, acuerdo bien, ahí pero está. hablaba de eso, sí. Bueno, y todavía obviamente no estaba estudiado el tema de la cuestión América, pero ahora hay una razón incluso histórica para saber por qué están aislados, que Homero como creador individual ni siquiera existió. Es una recopilación de poemas de los Balcanes, eso lo descubrió Milman Parry, lo dice Walter Ong en Oralidad y Escritura, que Milman Ay, Parry. lo tengo ese libro. Bueno, Bichala, toda la primera parte donde habla del caso de Milman Parry y el descubrimiento de la cuestión América, porque ahí está bien explicado, como Homero, como creador individual, como tenemos nosotros la idea de autor, eso no existió. Le llamamos Homero a una serie de poetas anónimos, cada uno hizo su partecita. Y esto tiene que ver con lo que yo, Camila, te decía de que no me interesa demasiado la distinción entre Aedo y Rapsoda, porque al no haber una noción tan clara de individuo, de autor, de creación individual, eh, muchas veces ustedes van a ver que los propios manuales se contradicen todo el tiempo y llaman a la misma figura histórica Aeda o Rapsoda indistintamente. Entonces no vale tanto la pena estar... Esto no es de teoría literaria, es de grecolatina, yo no tendría que estarme metiendo, pero nunca me pareció muy productiva la diferencia entre Aeda como el que compone y luego lo dice, o el Rapsoda que solo lo dice, porque en la mayoría de los casos no se sabía quién había creado tal cosa. Era todo anónimo, todo proveniente de los mitos, no estaba esa noción clara de creador como es mi obra y otro va y me la roba. Eso es muy moderno, muy de los derechos de autor. En la antigüedad no tiene sentido eso. Entonces, siempre me pareció una distinción de manual a mí, Aeda, Rapsoda. Pero no digo que no está en los manuales. Vos cuando la estudiaste bien. Yo estoy dando mi opinión de que no tiene demasiada relevancia para entender la literatura antigua la diferencia entre Aeda y Rapsoda. Porque capaz que la clase anterior había quedado como una confusión ahí y yo no te estaba desacreditando lo que dijiste, sino dando mi lectura de eso. ¿Tá? Entonces, dice, esa construcción en escalones episódica para los formalistas, que es, vamos a decir, el argumento de las epopeyas, tiene un estatuto idéntico a cuando se repiten tautologías o palabras en su composición textual. ¿Saben cuál es el caso típico de esto? El romance y las reduplicaciones, ¿no? Afuera, afuera, Rodrigo. Eh, o un sueño soñaba, noche, soñito del alma mía. Pará, ¿cuántas veces vas a decir sueño? 39. Ya entendí que era un sueño. Pero era importante eso. Métricamente, como cuestión mnemotécnica, como cuestión de establecer un lazo con el oyente. Hay toda una serie de paralelismos, tautologías, repeticiones, que no son envoltura de la
repetición episódica en escalones, sino que son del mismo nivel. Todas ellas van tendientes a la idea de que el efecto poético importante ahí es el fragmentarismo, el fraccionamiento. Entonces ahí se terminan todas las relaciones jerárquicas entre forma y fondo. Si entendemos la obra, epopeya, como una obra cuyo efecto poético es el fraccionamiento o el fragmentarismo, no importa si es un fragmentarismo del tema o un fragmentarismo fónico, fonético. Todos esos fragmentalismos parciales contribuyen al efecto del fragmentarismo total. Entonces no hay diferencia jerárquica entre unos y otros. ¿Me explico esto? Es importante entender la diferencia de cómo hacen para desarmar forma y fondo los formalistas. No hay un corazón del texto, que es lo importante, y una envoltura, que es lo superficial, lo que puede cambiar. Todos los niveles, argumento, sonidos, palabras, todos contribuyen al mismo efecto poético, el fragmentarismo, el fraccionamiento. La novela moderna, obviamente, no es la epopeya, eh, desde una lectura formalista, porque la novela moderna, la novela psicológica, trata de que cuando termines de leer digas, todo cierra, eh, está todo dado, porque capaz que uno que supuestamente había muerto en el capítulo 1, en el capítulo 9 dice, no, acá estoy, no morí. Y eso es algo muy del plot twist o de la peripecia de la novela moderna. Tratar de dar como un cierre, un sentido unívoco que la epopeya antigua y su fraccionalidad no te puede dar. Como decir todo cierra. Uno lee la Ilíada o lee la Odisea y se queda con partes. Ay, qué lindo este episodio, qué lindo este otro. Pero yo te digo, ¿de qué se trata la Ilíada? Y es re difícil explicar. ¿De qué se trata la Odisea? Más o menos hay momentos. Eso es la percepción poética que genera. El fraccionamiento, la epopeya antigua, el sentido de unicidad psicológica y de unicidad de la trama en la novela moderna. Eh, Eso es totalmente distinto y explicado desde el formalismo es por ese lado. Si la novela te da una sensación de unicidad que la epopeya no te puede dar. A mí se me vino a la mente, profe, cuando usted comentó eso, el canto 6, el coloquio, que muchos críticos dicen que parece sacado de- que no pertenece, como que no pertenece en realidad a la epopeya de la cólera, el peli de Aquiles, porque hay una intervención única de los dioses cuando Zeus engaña a Glauco y que engaña a Glauco para que cambie las armas con Diomedes, y después todo trata de la misma humanidad de Héctor y Andrómaca, y bueno, con sus roles como lo cumplían en la época, pero después no tiene que ver con el resto de la Con la obra, unicidad de la trama, claro. exacto, claro, Es como que exacto. está aislado total, o sea, no tiene un punto de conexión más que comentar que Glauco fue engañado por Zeus para cambiar las armas, como para darle ese tono que estaba conectado, pero después podría, no sé, ser otra guerra en otro momento y el coloquio se podría dar con la misma carga emotiva que lo presenta, ¿no? Me parece, no sé. Sí, tal cual, tal cual. Y ahora que también lo pienso, esto que estamos diciendo, no sé si ustedes lo han percibido, pero los libros muy, muy contemporáneos, muy actuales de narrativa, ya no están organizando toda la trama o la historia en relación con la novela psicológica del siglo XIX, de que todo te cierra sino que vuelve a haber un fragmentarismo medio primitivo otra vez, de que cada cosa es una especie de, de fragmento en sí mismo con un sentido y que todos se van hilando, pero de una forma mucho más emocional que en cuanto a la especificidad misma de la trama. Eh, Pasa con un montón de libros de narrativa actual, y entonces desde el punto de vista formalista, quizás, habría que hacer el estudio, obviamente, pero quizás la intuición nos dice que se volvió otra vez a lo episódico y a lo fraccionado de la epopeya antigua, y,
y que ya el paradigma moderno de la novela psicológica, que todo cierra y no sé qué, perdió un poco de interés. Eso es una intuición que hay que estudiarla o no, pero tengo esa sensación. Eh, bueno, entonces esto dice Eichenbaum, ¿no? Se puede comparar los tres golpes que da Rolando sobre la piedra en la canción, en la chanson de Roland con otras estructuras ternarias, de palabras que se repiten tres veces, no sé qué, o que eso tiene, tiene una relación, por ejemplo, con en Gogol, construcciones lingüísticas que son como chistes, como Kudi Mudi, Plushki Mlushki. Yo no sé ruso, nadie de acá seguramente maneja bien el ruso, pero, pero está diciendo todo tipo de reiteración, sea temática, sea formal en el sentido de lingüística, todas colaboran con el mismo fin y todas tienen eh, la misma importancia, ¿no? Vamos a ver si podemos antes de que se nos corte, darle un poquito de... Me quedé Acá, pensando en sí, que... decime Camila, no, dale, dale. No, como dato nomás. Cuando el inspector fue a publicar Agua Viva, literalmente le llevó fragmentos sueltos a su amiga y le dijo, toma, organiza esto, hace un libro. Y la amiga lo organizó todo y publicó. Claro, Ay. claro, también obviamente ahí hay toda una serie eh, de percepciones del qué es una trama organizada y todo eso, que los autores que iban como queriendo revolucionar las formas, muchas veces en su momento no fueron comprendidos porque había una idea de cómo tiene que orgánicamente desarrollarse un personaje para ser verosímil, para ser creíble. Ahí cuando demos un poquito más eh, de, de teoría de la novela o algo así, vamos a ahondar un poquito. Ya en la clase de Bakhtin seguramente toquemos algo de esto, porque Bakhtin se encarga fundamentalmente de estudiar la novela y la polifonía y otras cosas, y ahí se puede entender como una novela no postula una sola tesis, vamos a decir, ni tiene una voz principal. eh, pero bueno, eso sería otra cosa. Por ahora, lo último que quería comentar es que esta idea de que el formalismo estudia la literatura desde un punto de vista inmanente, desde un punto de vista de la poética y de los elementos intrínsecos del texto, no impidió que algunos formalistas se interesaran por la historia de la literatura. Es decir, no impidió el estudio diacrónico. En la historia literaria, la evolución literaria, por ejemplo, a Tinianov le interesó bastante. Lo único que no quería era repetir los lugares comunes del estudio de la historia, como una memorización de fechas o un paso de una época a la otra sin demasiadas eh, relaciones o solo con relaciones de causa y efecto, sino que, bueno, vamos a aplicar un método formal al estudio de cómo las formas poéticas evolucionan a lo largo de la historia como dialéctica, termina diciendo. Y eso como es medio difícil, me voy a saltear algunas cositas y voy a buscar ese lugar donde... porque ahí estoy diciendo cosas que vamos a ver con el estructuralismo, la diferencia entre argumento y trama. Eso lo vamos a ver con estructuralismo. Así que hoy puedo ir un poquito hacia adelante y ver cómo se da esta noción de evolución literaria como dialéctica de las formas. ¿Dónde es que está? Eh, Acá, sobre la evolución literaria. Cada época literaria contiene no una, sino varias escuelas literarias que coexisten en la literatura. Eh, es decir, en este caso, a la misma vez, por ejemplo, que el simbolismo era la teoría, eh, ¿cómo es? La teoría dominante em, de una época, subterráneamente ya estaban existiendo otras maneras de leer, pero que no eran las preponderantes. Entonces, como que no hay que entender la historia literaria como que en una época hay solo una forma de leer que es la dominante, sino que siempre coexisten diferentes formas
una es la dominante, pero todas las otras existen, solo que están subterráneas y están esperando su momento para ser dominantes y combatirle el poder a la dominante. Eh, Cada época literaria contiene no una, sino varias escuelas literarias que coexisten en la literatura. Lo mismo en las estéticas de los poetas y de los escritores. Una de ellas predomina, es canonizada. Las demás sobrellevan una vida clandestina, sin consagración, como ocurrió en tiempos de Pushkin con la tradición de Deryabin, y ahí nombra ejemplos de escritores rusos en donde pasa eso. Eso es importante, que pensaban la historia literaria como simultaneidad de movimientos literarios, solo que uno era el predominante y otros estaban subterráneos, y que entonces ahí sucede la dialéctica de formas. Nuestra concepción de la evolución literaria es una sucesión dialéctica de formas. Estudiamos la historia literaria en la medida que tiene un carácter específico y dentro de los límites en los cuales es autónoma y no depende directamente de otras series culturales. O sea, no vuelven a caer en el error, no caen en el error de decir, estudiamos la historia de la literatura en relación con la historia de cómo evolucionan los valores sociales o cómo cambia la moneda económica. No, no lo hacen en paralelo con otra serie cultural evolutiva, sino que hay que buscar la autonomía de cómo evolucionan las formas literarias. En nuestro estudio no introducimos los problemas biográficos o de psicología de la creación, postulando que los mismos, muy importantes y complejos, deben ocupar el lugar que les es debido en otras ciencias. Para nosotros el problema central de la historia literaria es el de la evolución al margen de la personalidad. El estudio de la literatura como fenómeno social original. En este sentido, acordamos importancia extraordinaria al problema de la formación de los géneros y de su sustitución. En consecuencia, la literatura de segundo orden, la literatura de masa, adquiere también valor al participar de este proceso. Lo que importa aquí es distinguir la literatura de masa, que prepara la formación de nuevos géneros, de la que aparece en el proceso de su disgregación, que representa una materia apta para el estudio de la inercia histórica. Esto parece complicado, pero es algo que vamos a ver mucho con Bakhtin y que ya los formalistas que estudiaron evolución literaria lo intuyeron, que hay una relación dialéctica entre literaturas de masa populares. ¿Vieron ese tipo de novelitas policiales que se vendían en los kioscos? Las novelas rosa, que leían mucho, mi abuela leía un montón de novelas rosa. eh, Esas novelitas de pulpa, de papel muy barato, y que se compraban en el mismo donde compras el diario y todo eso, había un montón de novelitas del tipo de lectura de masas, ¿no? No eran alta literatura, no eran consideradas alta literatura. Los formalistas se dieron cuenta que a partir de la dialéctica, eso estaba impregnando en el gusto general y tarde o temprano iba a tener una, una formalización en algún escritor que fuera considerado de alta literatura. Creo que Camila, vos hace unas clases atrás habías dado el ejemplo de Manuel Puig, y a mí se me ocurre que para esto es un buen ejemplo, como alguien que fue considerado un autor de alta literatura, que estaba utilizando las formas faulknerianas de narración, se había nutrido de la novela rosa, del cine del barrio, de cine clase B, para hacer otra cosa con eso. Y entonces Manuel Puig es un ejemplo de cómo un escritor puede sintetizar una dialéctica de formas. Las formas de masa y las formas de alta literatura terminan generando un sincretismo en el sentido de una síntesis. Esos son los movimientos de la dialéctica. ¿Se acuerdan más o menos en Hegel? Tesis, antítesis, síntesis. ¿Cómo funciona la dialéctica? Que de ese método de Hegel lo tomó Marx para explicar la evolución del capital, etc. Pero si repasan un poquito la dialéctica van a ver que es dos contrarios, chocan permanentemente, y ese dinamismo genera una tercera cosa nueva, que no es ni la una ni la otra. Esa tercera cosa eventualmente se va a convertir en un principio de tesis, va a venir otra antítesis, van a chocar hasta que generen algo, otra tercera cosa. Y así va evolucionando el desenvolvimiento dialéctico de la historia.
con tesis y antítesis chocando, generan una síntesis, una tercera cosa que no es ni una ni la otra. Esa se va a convertir eventualmente en una tesis para que venga una antítesis nueva que estaba subterránea, choquen, generen una tercera. Así, así. Entonces los formalistas lo estudiaron con estas dos presentaciones, literatura de masas, literatura de alta cultura, estudiada académicamente, etc. Como eso no son dos categorías fijas, sino que todo el tiempo van a estar chocando y la literatura de masas eventualmente se va a volver un estudio académico, va a dejar de tener su efecto y la popularidad va a generar una cosa nueva. Todo así. El carnaval organizado por la intendencia ya dejó de tener un potencial tan subversivo como el carnaval tenía de verdad, ¿no? Que esa noche no importaba nada, era un tremendo desastre. Y el pueblo participaba de una forma mucho menos controlada. Ahora te hacen un desfile de carnaval con unas butacas y hay que pagar tu asiento. Ya está todo muy burocratizado, perdió un sentido subversivo, pero se generan otras formas de subversión